Kwang. Una vez más volvió a caerse mientras intentaba ayudar a Linda a reparar la casa. Pero a diferencia de las veces anteriores, esta vez todo parecía mucho más grave. Al principio todos pensaron que solo era un tropiezo cualquiera, pero cuanto más miraban, más crecía la preocupación. Los ojos de Linda reflejaban pánico, su respiración agitada llenaba el ambiente, y toda la sala parecía contener el aliento. ¿Será solo un accidente menor? ¿O el punto de giro que puede cambiarlo todo? Pronto surgirán cosas que no imaginas, detalles que parecen casuales, pero que poco a poco revelarán un secreto mucho más grande. Y todo se descubrirá en los próximos segundos. No apartes la vista porque la respuesta sin duda te sorprenderá hasta el último instante. Tras los días de tormenta, la vida de Kwang y Linda empezaba poco a poco a recuperar su calma. Kwang condujo hasta la obra. Allí buscó algunos ladrillos que habían sobrado aún en buen estado. La gente lo miraba, su figura un poco delgada, pero con una mirada llena de determinación. A él no le importaba el esfuerzo. Se inclinaba, recogía cada ladrillo y lo acomodaba con cuidado en la parte trasera del coche. Los golpes secos de los ladrillos contra el metal se mezclaban con su respiración agitada, creando un ritmo extraño, como si su propio corazón lo empujara a ser más rápido, más fuerte. Al final, con la camisa empapada en sudor, Kwang logró cargar todos los ladrillos. Se secó la frente con la mano y esbozó una sonrisa de alivio, pero sabía que el camino aún no terminaba. La calle que llevaba a la casa de Linda era demasiado estrecha, el coche no podía entrar, tenía que encontrar otra forma. Al llegar a la entrada del callejón, observó el pasadizo estrecho y retorcido, apenas suficiente para que una moto pasara. Suspiró, pero no se rindió. Abrió el maletero y empezó a sacar ladrillos colocándolos con cuidado en sacos viejos. Cada saco pesaba 1 tonelada, pero él no se quejaba. Sus ojos reflejaban paciencia y dentro de sí repetía una y otra vez: «Por Linda, tengo que hacerlo», aseguró los sacos en la moto y respiró hondo. El vehículo tembló levemente cuando arrancó. El suelo estaba resbaladizo después de la lluvia. Charcos dispersos reflejaban las ramas que se mecían. Aún así, Kwang manejaba despacio con cuidado de mantener el equilibrio. Entonces ocurrió lo inesperado. Al girar en una curva estrecha, la rueda delantera patinó sobre el barro. En un instante la moto perdió estabilidad. El peso de los sacos tiró hacia un lado y todo se vino abajo. Un golpe seco retumbó y Kwang cayó con la moto. Los ladrillos rodaron por el callejón golpeando el suelo en todas direcciones. Él soltó un gemido al intentar levantarse, pero el dolor lo atravesaba. La rodilla raspada, las manos sangrando por el roce con el asfalto. Apoyó las manos para ponerse en pie, pero sus piernas temblaban y no lo sostenían. Por un momento la desesperanza asomó en sus ojos. Pero entonces, la imagen de Linda apareció en su mente, su figura frágil, su sonrisa tranquila, la mirada llena de confianza. Eso lo hizo reaccionar. Apretó los dientes y se forzó a levantarse. Cada paso era como si agujas le perforaran la piel, pero no se permitía caer. Se agachó, cargó el saco en el hombro y avanzó. El sudor le corría a chorros mezclándose con el polvo pegado en su rostro. La espalda se encorvaba por el peso, pero sus pies seguían uno tras otro hacia la casa de Linda. El eco de sus pasos y su respiración entrecortada resonaban en el callejón vacío. Cada sonido era un recordatorio, no estaba cargando solo ladrillos, estaba cargando una esperanza, un sueño de paz para la mujer que amaba. Kwang avanzó con pasos pesados hasta el porche de la casa de Linda. El saco de ladrillos que llevaba al hombro, por fin, fue depositado en el suelo. El sonido seco que produjo parecía cerrar una etapa difícil y al mismo tiempo abrir un respiro de alivio en su interior. Se inclinó respirando con dificultad y luego levantó la vista.
Frente a él estaba Linda, la mujer en la que había pensado sin descanso durante todo ese esfuerzo. La mirada de Kwang hacia ella era suave, llena de cariño. Solo con verla allí preocupada por él, todas las raspaduras y el dolor en sus rodillas y manos parecían desvanecerse. Sonrió con sencillez pero con una calidez inmensa. Linda corrió hacia él de inmediato. Lo miró de arriba abajo con los ojos humedecidos. Su ropa estaba cubierta de barro, sus manos llenas de heridas, la frente perlada de sudor. Aquella imagen le apretó el corazón. «Kwang, Dios mío, ¿qué te ha pasado?», su voz temblaba. Él negó suavemente con la cabeza intentando tranquilizarla. «Solo fue una caída con la moto. No es nada, apenas unos rasguños». Pero Linda no se quedó tranquila. Se inclinó y tomó su mano. Sus dedos temblaban al rozar la herida sangrante. «¿Te duele mucho? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué tienes que cargar tú solo con todo esto?». Kwang la miró con ternura. Frunció el ceño por el dolor, pero su voz se mantuvo dulce. «¿Por ti? Yo puedo hacerlo todo. Mientras tú estés bien, mientras te sientas segura en esta casa, todo lo demás para mí no importa». Linda se quedó en silencio. Su corazón estaba lleno de emoción y gratitud. Sabía que cada palabra que él decía nacía de lo más profundo de su ser. Ambos se sentaron en una pequeña silla de madera bajo el porche. La brisa de la tarde traía el olor de la tierra mojada. Los gorriones cantaban sobre el techo como si intentaran suavizar el ambiente aún tenso. Linda se apresuró a entrar y volvió con un vaso de agua fresca que puso entre las manos de Kwang. «Bebe para que recuperes fuerzas», le dijo suavemente. Kwang lo recibió. Aunque le temblaban las manos, sus ojos seguían puestos en ella, tiernos y agradecidos. Bebió a sorbos, sintiendo el frescor recorrer su garganta, y luego sonrió. «Gracias, Linda. Solo con estar aquí a tu lado todo el cansancio desaparece». Después se levantó y fue hasta el grifo del patio. Se lavó con cuidado las manos llenas de polvo. El agua fría le hacía doler, pero no le importaba. Quería mostrarse limpio y fuerte ante Linda, aunque en realidad estuviera sufriendo. Ella lo observaba en silencio. Cada gesto suyo le provocaba un nudo en la garganta. Sabía que él nunca se quejaba, que jamás mostraba su dolor real. Y justamente por eso su corazón se apretaba aún más. Tantas caídas, tantas heridas, todo por darle a ella una vida mejor. «Kwang», su voz se quebró. «Me duele mucho. Por mi culpa una y otra vez terminas así. No quiero verte sufrir más». Kwang se giró con una mirada tan suave como firme. Caminó hacia ella y puso su mano húmeda sobre su hombro, sonriendo con calma. «Linda, no lo entiendes. Para mí hacer algo por ti y por esta casa es una alegría. Me hace sentir vivo con propósito. Con solo verte sonreír, todo el dolor deja de importar». Linda tenía los ojos llenos de lágrimas. Le acarició el rostro limpiando un poco de polvo y susurró: «Siempre piensas en mí, pero ¿alguna vez piensas en ti mismo?». Kwang soltó una risa ligera, cálida. «Claro que pienso. Pienso que soy feliz cuando consigo hacerte feliz a ti». En ese instante todo pareció detenerse. Solo quedaban ellos dos juntos en la tranquilidad de la tarde. Aquella pequeña silla bajo el porche se convirtió en un lugar especial donde se dijeron verdades sinceras, donde sus corazones se acercaron más que nunca. Linda apoyó la cabeza en su hombro. Podía escuchar el latido constante de su corazón mezclado con el murmullo del viento entre los árboles. En ese momento todas las tormentas del mundo parecían desvanecerse. Solo quedaba una cosa simple: el amor. La tarde caía y la luz dorada del atardecer iluminaba los ladrillos aún cubiertos de polvo. Esa claridad envolvía a ambos, haciendo que todo se sintiera más cálido. A lo lejos las luces de la casa empezaron a encenderse, anunciando una noche tranquila. Linda susurró: «Si pudiera, quisiera que estos días duraran para siempre».
Kwang le apretó suavemente la mano y asintió. No dijo nada más, pero su mirada valía como una promesa. Y así, bajo un sol que se apagaba poco a poco, permanecieron juntos, felices en paz, esperando un mañana en el que su historia de amor seguiría escribiéndose.